En esta siguiente lección vamos a hablar acerca de las operaciones de revolución. Al final de esta lección vamos a ser capaces de crear operaciones de revolución, aplicar técnicas especiales de dimensionamiento para algunos croquis en las operaciones de revolución, utilizar una técnica llamada técnica de sólidos multicuerpo, crear una operación de barrido que se distingue por tener un perfil y una trayectoria. Imagínense, por ejemplo, que necesitan modelar una manguera. Para modelar esta manguera necesitan un perfil, una sección transversal y una trayectoria para guiar desde dónde a dónde va. Vamos a también calcular las propiedades físicas de una pieza. La parte del cálculo de las propiedades físicas de una pieza es únicamente agregarle un material y con esto podemos calcular, por ejemplo, su masa, sus momentos de inercia y algunas otras propiedades físicas. El caso de estudio de esta lección es la creación de un volante. Voy a abrirlo, esta es la pieza ya terminada. Esta pieza está construida por varias operaciones. La primera operación se llama parte central y es creada a través de una operación de revolución. Después tengo otra operación que se llama parte exterior y también es creada a partir de una operación de revolución. Y por último tengo un rayo que une a parte central con parte exterior y este es creado con una operación de barrido. Después viene una matriz circular para generar copias de esta última operación de barrido. Vienen algunos redondeos que se ven en color azul y por último un chaflán en la parte superior. Entonces vamos a empezar creando esta pieza desde cero. Voy a abrir un archivo nuevo de pieza. Voy a crear un croquis en el plano de vista lateral. Recuerden que la elección de plano únicamente es para fines de la orientación de la pieza o de las vistas que queramos obtener en el dibujo. Entonces lo primero que voy a hacer es crear un rectángulo. Este rectángulo va a ser un rectángulo de esquina. Lo voy a hacer de izquierda a derecha. Entonces voy a utilizar el comando de rectángulo de esquina. Cuando hablo de que lo voy a hacer de izquierda a derecha es que voy a anidar el origen en la izquierda en la parte central del origen y me voy a mover hacia la izquierda. Ok, ahí ya lo tenemos. Entonces voy a empezar después a trazar un arco, pero este arco no va a ser un arco tangente. Si ustedes recuerdan, hasta lecciones anteriores vimos lo que era un arco tangente. Vamos a ver otro tipo diferente de arco, que si yo presiono la tecla S tengo en los menús contextuales lo que es el arco tangente, el arco centro extremos y el arco de 3 puntos. Voy a activar el arco de 3 puntos. Como el nombre lo indica, tengo que empezar dando un clic y otro clic. ¿Para qué? Para ubicar lo que sería, déjenme ver que se está trabando ahí, voy a activar nuevamente, doy un clic, otro clic, describo lo que es el diámetro y vean que ahí puedo decidir a dónde dejo lo que es el centro. Lo vamos a dejar adentro de esta parte porque si yo lo dejara aquí se estaría anidando en la línea vertical y ya no podría darle ciertas dimensiones que quiero para definir el croquis. Entonces lo voy a dejar por dentro. Después tengo cierta interferencia entre lo que es la línea vertical y el círculo. Voy a activar el botón de recortar entidades para poder eliminar esta parte de la interferencia. Activo recortar entidades, utilizo recorte inteligente que ya lo hemos visto, cómo funciona y ahora voy a empezar a acotar. Por ejemplo, esta línea va a medir 10 milímetros, esta otra línea de punto a punto va a medir 16 milímetros, que en este caso me describiría el diámetro, y después la longitud total va a ser de 45 milímetros. Ahí ya lo tengo. Después, imagínense que ustedes quieren definir la distancia que hay desde esta línea hasta la tangente. Si ustedes seleccionan y dan un clic en la línea y luego tocan la tangente, el programa de forma automática sigue acotando a lo que es el centro del círculo. De hecho, el centro del círculo ya está alineado, entonces voy a tener que volver a trazar lo que es este arco de 3 puntos. ¿Por qué? Porque ya no me va a dejar moverlo, entonces solamente cuido ahí. Y voy a tratar de dar una distancia, por ejemplo, de aquí a la tangente. Siempre me va a estar dando la distancia que hay desde la primera referencia hasta el centro del círculo, independientemente de que yo toque el centro o toque la tangente. Pero hay una técnica que me permite acotar de alguna referencia a lo que es la tangente. Primero, debo activar cota inteligente. Una vez que tengo cota inteligente activo, selecciono la primera referencia, mantengo presionado Shift en el teclado y toco la tangente del círculo. Vean que ahí ya lo está acotando desde la tangente, entonces ahí ya le puedo dar el valor que corresponde, que en este caso sería de 4 milímetros. Lo voy a volver a hacer, la elimino, presiono suprimir, entonces activo cota inteligente, doy un clic en la primera referencia, mantengo presionado Shift en mi teclado y ahora sí toco la tangente. Y ahí sí ya se puede definir la cota desde la primera referencia hasta la tangente del círculo. Entonces el valor que requiero ahí es de 4 milímetros. Ahora, en las operaciones de revolución únicamente trazo la mitad del perfil para poder describir lo que sería un giro, como el nombre lo indica, operación de revolución. Entonces, esta línea de aquí la voy a cambiar por una línea constructiva. Ahorita vamos a ver las ventajas de que el eje sea una línea constructiva.
¿Cómo puedo cambiar la geometría llena a geometría de construcción? Únicamente dando un clic. Doy un clic sobre él, un clic derecho, y estas flechas que se encuentran aquí me permiten cambiar de geometría llena a geometría de construcción. Ahí ya la tendré como una línea constructiva. Ahora voy a acotar, activo cota inteligente, selecciono esta línea y de esta línea me da una distancia, pero vean, si yo me muevo hacia la derecha me da una distancia al doble, es decir, me describe un diámetro. El valor que yo quiero en diámetro en este caso es de 20 milímetros. Y ahí ya tendría mi croquis completamente definido. Si esta línea que está al centro, es decir, el eje para mi operación de revolución, no es constructivo, no me permite acotar de esta manera. Únicamente me estaría describiendo lo que es el valor de radio y no el valor de diámetro como el que tengo aquí actualmente. Entonces, una vez que tengo el croquis completamente definido, lo que voy a hacer ahora es pasarme a la pestaña de operaciones para seleccionar otro comando diferente al de extruir, que es la operación de revolución. Entonces selecciono operación de revolución, me dice que el croquis está abierto. Está abierto porque detecta que esta línea no está cerrada. Si yo lo cierro, automáticamente me va a hacer un perfil sólido. Más adelante vamos a hablar acerca de las operaciones de lámina. En este momento no hay que hacer nada más que presionar el botón de sí, y ahí ya tendría la vista preliminar del resultado. Entonces voy a presionar la paloma para aceptar y ya tendría la parte principal de lo que es mi primera operación. Entonces, a esta primera operación de revolución le voy a llamar parte central. Recuerden que para cambiar el nombre dan un clic y otro clic y ya estarían generando lo que es la posibilidad de cambiar el nombre. Le voy a llamar parte central. Ahí lo tengo ya. Entonces, imagínense que ustedes quieren agregar redondeos a esta arista y a esta otra arista que voy a tocar. Lo pueden hacer, es decir, pueden activar, como ustedes ya conocen, el comando de redondeo y definir el valor de radio de redondeo. Pero también podríamos, ¿qué? Podríamos editar el croquis. Si nosotros editamos el croquis y agregamos el redondeo dentro del perfil de la operación de revolución, podríamos evitarnos generar una operación de más para ese redondeo. Entonces vamos a editar el croquis y vamos a generar los redondeos dentro del croquis. Entonces, ¿cómo puedo editar el croquis? Puedo editar el croquis de las operaciones de una manera muy simple. Lo que vamos a hacer es seleccionar el comando o lo que es, por ejemplo, una cara de la operación. Doy un clic derecho y ahí puedo seleccionar editar croquis. Entonces me mete al croquis que definió la forma de esa operación y lo que voy a hacer ahora es activar el comando de redondeo de croquis. El valor va a ser de 5 milímetros y aquí voy a empezar a decirle dónde quiero redondear. Si ustedes tocan los vértices, ahí me estaría haciendo la vista preliminar del redondeo y eso es lo que yo quiero tener. Entonces cuando yo salga de la operación, lo que ustedes tienen que ver en la esquina de confirmación en la paloma morada es cómo se reconstruyen los cambios, pero ya con el redondeo. Entonces tengo la primera de las operaciones de revolución, que es la parte central. Voy a continuar ahora haciendo lo que sería la parte exterior, que es esta parte de aquí. Entonces para ello voy a generar otra operación más de revolución en el plano de vista lateral. Entonces voy a utilizar un comando de ranura recta que me permite generar una forma similar a la que ustedes ven en la pantalla. No importa ahorita el tamaño, solamente importa que vean que están utilizando este comando para poder generar lo que es la unión de dos semicírculos con líneas horizontales, que es mucho más fácil utilizar ese comando que trazar cada una de las líneas y los arcos tangentes. Entonces, lo importante de todo esto es que ustedes vayan viendo que pueden aprovechar varias herramientas dentro del programa para poder diseñar y adquirir mayor velocidad al momento de que estén realizando lo que son sus modelos. Entonces vamos a acotar. Para empezar voy a tener de tangente a tangente una distancia de 30 milímetros. Tengo que activar el botón de cota inteligente y para acotar de tangente a tangente tengo que seleccionar con Shift en este caso y Shift con la parte de acá para selecciono, mantengo presionado con clic izquierdo Shift y después me muevo hacia el otro lado. El valor ahí va a ser de 30 milímetros, doy un Enter. Déjenme ver por qué no me deja cambiarlo, 30 milímetros. A ver, voy a suprimir esta cota, vamos a acotar primero el de la vertical, en este caso son líneas horizontales, de aquí a aquí va a tener un valor de 25 milímetros. Ahora, de aquí a la parte de aquí va a tener un valor de 30 milímetros. Ahí había alguna otra cosa mal seleccionada que no me dejó acotar. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer ahora es separarlo, es decir, indicarle una distancia de separación desde lo que es el centro de esta ranura o perfil hasta la parte de la arista superior sólida de este saliente. Entonces voy a definir ahí una distancia de 6 milímetros
Y lo que tengo que definir ahora para mi revolución es un eje, que ese eje dijimos que de preferencia siempre debía ser una línea constructiva para las operaciones de revolución. Entonces ahí tengo ya mi línea constructiva trazada y lo que voy a hacer ahora es definir lo que es el diámetro. Recuerden que si tocan desde este punto a la línea constructiva, aquí les describe un valor, pero si se mueven hacia la derecha tienen un valor de diámetro. En este caso va a ser de 175 milímetros. Ahora me voy a ir directamente a operaciones para seleccionar revolución. En ese momento lo único que tengo que hacer es indicarle cuál es el eje para la revolución. El perfil lo reconoce de manera automática y ahí ya tendría mi segunda operación. A esta parte le vamos a llamar, perdón, a esta operación le vamos a llamar parte exterior. Entonces le estoy cambiando el nombre a lo que es la operación en el árbol de historia. Entonces ya hemos generado dos de las tres operaciones principales. Los que nos faltan ahorita son únicamente generar lo que es un barrido para tener lo que es la unión de la parte central con el radio, perdón, con la parte exterior. Entonces, para la operación de barrido, lo que vamos a hacer ahorita es crear un perfil y una trayectoria. Si ustedes se dan cuenta, estos sólidos están separados, entonces en forma automática se ha creado una carpeta de sólidos donde me indica que parte central es un sólido y parte exterior es otro sólido. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es crear alguna otra operación que una esos dos sólidos, que en este caso va a ser mi operación de barrido. Entonces voy a crear primero la trayectoria en el plano de vista lateral. Vamos a cambiar el estilo de visualización. Recuerden que el estilo de visualización es la forma en cómo podemos ver cada una de las piezas. Ahí ya lo cambié a... Vamos a cambiarla con líneas ocultas visibles y lo que voy a hacer también es visualizar los croquis de las otras operaciones. Recuerden que cada operación tiene un croquis dentro de ella, entonces si yo doy un clic derecho puedo activar la visualización de esos croquis. Clic derecho y selecciono los lentes para mostrarlos y ahí ya los puedo ver en color gris. Entonces voy a empezar trazando una línea. Esa línea va a salir de aquí, después presiono la tecla A, trazo un arco. La única restricción es que el arco no está en 90 grados. Presiono la tecla A nuevamente, ahora sí quiero que esté a 90 grados y presiono o salgo con una línea completamente horizontal. Ahora, activé la visualización de estos croquis para poder jalar las referencias al punto donde me conviene. Vean, ahí lo estoy anidando. Voy a empezar a jalar otras referencias, por ejemplo de aquí a aquí voy a agregarle una relación de coincidente para ubicarlo. Ahora voy a decirle que esto debe tener un radio de 29 y voy a decirle que este y este otro deben ser iguales. Entonces únicamente estoy agregando relaciones y ahora voy a definir la distancia que hay de este punto a esta línea en un valor de 55 milímetros. Entonces el croquis ya está completamente definido y va desde el centro de este perfil llamado parte central hasta el centro del perfil llamado parte exterior. Okay, ya tengo la trayectoria. Ahora salí de ese croquis, de hecho ese es un croquis únicamente en el árbol de historia, le voy a cambiar el nombre y le voy a llamar trayectoria. ¿Qué nos falta? Nos falta crear el croquis del perfil. El croquis del perfil debe ser perpendicular a la trayectoria, entonces el plano que nos sirve en este caso, que es perpendicular, es el plano alzado. Voy a dar un clic derecho para abrir un croquis, me voy a ir a la orientación en isométrico para que lo vean mejor y voy a trazar una elipse. Esta elipse la encuentran en la barra de herramientas de croquis, su origen va a ser aquí. Trato de que el eje mayor y el eje menor estén alineados, vean, ahí traté de que esta línea punteada en color azul que no se vea con ángulos, sino que se vea más o menos a 0 grados, y también la otra tratar de que esté a 90. Entonces voy a alinear los puntos, este y este punto los voy a hacer horizontales, okay, ahí ya tengo las dimensiones, y después voy a alinear o a dar dimensiones de lo que es el largo y el ancho. Entonces vamos a agregar estas dimensiones que nos faltan para el largo y para el ancho. Para el largo voy a dar un valor de 14 y para el ancho de 12. Perdón, para el largo de punto a punto va a ser de 12 y para el ancho de punto a punto va a ser de 14. Me refiero a este punto y a este otro punto. Ahí tengo un valor de 14. Entonces, a este croquis, que es el croquis 4 en mi caso, le voy a cambiar el nombre, le voy a llamar perfil. Ahí lo tengo. Y ahora lo que vamos a hacer es crear una operación de revolución. Estoy fuera de cualquier croquis, me voy a pasar a la pestaña de operaciones y ahí selecciono otra operación nueva que se llama saliente base barrido. Lo primero que me está pidiendo esta operación es que le diga cuál es el perfil. El perfil sería este croquis y luego me pide que le defina la trayectoria. Vean que ahí me está dando la vista preliminar del resultado, voy a presionar la paloma para aceptar. Ahí ya lo tendría.
Y ahora lo siguiente que voy a hacer es generar simplemente una matriz circular para las copias. Entonces en la matriz circular lo que puedo hacer es ya sea tocar o activar los ejes temporales o seleccionar por ejemplo esta arista, es una arista circular. Lo único que quiere serían 3 copias distribuidas 360 grados. Entonces el resultado preliminar ya se ve en la pantalla, voy a presionar el botón para aceptar o un enter. Ahí ya tengo las copias. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es agregar algunos redondeos y algunos chaflanes. Entonces los redondeos que vamos a agregar son redondeos de radio 2 milímetros y los voy a agregar en donde voy a activar el comando de redondeo tamaño constante con un valor de 2 milímetros. Y por ejemplo, si yo toco todo esto, pues estaría redondeando esa parte con el valor de 2 milímetros, ¿no? Si yo toco todo esto, pues estaría redondeando, por ejemplo, en esta parte de aquí con un valor de 2 milímetros, que eso es lo que quiero. ¿Por qué? Porque al momento de tocar la cara que ya es cilíndrica no me puede redondear algo que ya tiene curvatura, por lo tanto únicamente redondea las aristas que hacen contacto con esta cara. Presiono la paloma, ya lo tengo. Voy a agregar también un chaflán, entonces el chaflán ¿dónde lo encuentro? Dentro de redondeo tengo la oportunidad de agregar un chaflán. Lo puedo hacer con ángulo distancia o con distancia distancia. Vértice es otra opción. Voy a seleccionar distancia distancia. Vamos a seleccionar este vértice y voy a definir en distancia distancia una distancia de 2 y otra distancia de 4 milímetros. Entonces 2 está en la parte de arriba, 4 está en la parte de abajo. Si yo lo cambio por ejemplo 4, 4 y le pongo 2, pues lo haríamos al revés, ¿no? Entonces vamos a dejarlo así, 4 arriba y 2 abajo. Y ya tengo la vista preliminar, finalmente tendría el resultado. Entonces, como se dan cuenta, al momento de que yo creé esta operación, se desactivó la carpeta de sólidos. ¿Por qué? Porque esta operación de barrido unió a parte central con el otro sólido. Con eso de forma automática se creó un solo sólido. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es agregarle material a esta pieza. Imagínense que en la parte de aquí de la izquierda del árbol de historia abajo de anotaciones tengo una parte donde yo puedo agregar el material. Si yo doy un clic derecho en esta parte puedo seleccionar por ejemplo cobre. Vean que ahí me está dando el color del cobre. También si ustedes se dan cuenta tengo todavía visibles los croquis. ¿Cómo los puedo ocultar? Me voy a ir al menú de cascada ver y voy a seleccionar ocultar todos los tipos. Ahora, si se dan cuenta se ve de cierta manera, no tiene brillo, pero ya tiene las propiedades físicas que están descritas para el material, que en este caso es el cobre. ¿Cómo puedo calcular el peso? Si yo me voy al menú de cascada herramientas, puedo seleccionar algo que se llama propiedades físicas o también lo encuentran en la pestaña de calcular. En la pestaña de calcular van a poder encontrar este comando de propiedades físicas, de hecho está de este lado. Aquí lo selecciono, aquí me da la información en gramos, la masa en gramos, el volumen en milímetros cúbicos. Todas estas unidades dependen del sistema de unidades con el que estemos trabajando. Por ejemplo, yo trabajo en mmgs actualmente, por eso me da milímetros y gramos en cuestión de volumen y de masa. Entonces en este caso pueden cambiar las opciones para que por ejemplo utilicen una configuración personalizada en donde la masa esté en kilogramos, la longitud tal vez esté en metros, si fuese el caso, o en centímetros. En este caso la vamos a dejar en milímetros. Pueden cambiar la cantidad de decimales, ahí voy a presionar el botón de aceptar y ya me está dando el valor en 3.406 kilogramos. Entonces obviamente si ustedes cambian el material o la geometría de la pieza modificando las dimensiones, la parte del comando de propiedades físicas va actualizando los valores de acuerdo a lo que está en el espacio del modelador. Entonces por último vamos a hablar acerca de la parte de los gráficos Real View, donde ustedes pueden darle una apariencia del material. Obviamente depende de su tarjeta de videos. Por ejemplo, vean, yo lo tengo desactivado, voy a presionar esta parte de aquí y si ustedes pueden ver, pues ya se ve todo el volante pues con cierto brillo. Esto tiene que ver con el material que estoy seleccionado. Entonces también puedo cambiar incluso las escenas. Puedo decirle que la opción sea esta de semáforos. Si ustedes se dan cuenta, pues se ve con mucho más brillo y ya mucho más definido que el fondo blanco que teníamos anteriormente. Entonces esto sería todo por esta lección. Gracias.